Gonometría es el término que deriva de dos palabras griegas, gonia, que significa ángulo, y metron, que significa medir. Por lo tanto, la goniometría se refiere a la medición de ángulos, en particular los ángulos que describen los huesos corporales en sus uniones a la altura de las articulaciones. La goniometría puede resultar útil tanto para establecer la posición concreta en que se encuentra una articulación como para medir la amplitud total de un movimiento que puede efectuar. La osteocinemática se refiere al movimiento de las epífisis óseas, más que al movimiento articular. Los movimientos óseos se describen como movimientos rotatorios que se producen en torno a un fijo de giro. La artrocinemática se utiliza para referirse al término de las superficies articulares. Estas superficies articulares se describen representándolas en forma de lámina de deslizamiento, superficie de giro o superficie de rodamiento. La amplitud de movimiento ROM o Range of Motion se define como el arco de movilidad que describe una articulación o una serie de articulaciones. La postura inicial para medir cualquier ROM es la posición anatómica. Se ha utilizado tres sistemas de notación para definir la amplitud de movimiento: el sistema de 0 a 180 grados, el sistema de 180 a 0 grados y el sistema de 360 grados. La amplitud de movimiento activo es un movimiento articular voluntario y sin ayuda. De este movimiento, el examinador obtiene información sobre la disposición del individuo para el movimiento, su coordinación, potencia muscular y amplitud de movimiento de la articulación. Cuando se aprecia dolor durante el movimiento activo, puede deberse a la contracción o estiramiento de estructuras contráctiles, como lo son los tendones y los músculos, pero también puede estar producido por el estiramiento de estructuras no contráctiles, como lo son los ligamentos, cápsulas articulares y piel. Cuando el paciente realiza el movimiento activo de forma completa, sencilla y sin dolor, no será necesario llevar a cabo pruebas adicionales. Sin embargo, si se aprecia limitación, dolor o dificultad, la exploración física deberá incluir pruebas complementarias. Por otro lado, la amplitud de movimiento pasivo es el arco de movimiento que logra realizar el examinador sin la participación del paciente. En este caso, el paciente debe permanecer relajado y sin realizar ningún papel activo en la ejecución del movimiento. Normalmente, la amplitud pasiva es ligeramente mayor que la activa. La exploración de la amplitud pasiva puede obtener información sobre la integridad de las superficies articulares, la extensibilidad de la cápsula articular, ligamentos asociados, músculos y piel. Las técnicas goniométricas resultan más adecuadas para los movimientos pasivos que los activos. A diferencia de la amplitud activa, los movimientos pasivos no dependen de la potencia o la coordinación muscular del individuo. Hipomovilidad. La hipomovilidad es la reducción del rango de movilidad articular. Puede estar asociada debido a alteración de la calidad del movimiento, sobre todo incremento de resistencia al movimiento. Esto lo que va a causar estructuras intraoperarticulares y va a tener síntomas, una producción de síntomas que es dolor, o va a haber una combinación de estas. Hipermovilidad. La hipermovilidad es el incremento del rango de movilidad articular por encima del rango medio de movimiento. Puede estar asociada debido a alteración de la calidad del movimiento, sobre todo incremento de resistencia al movimiento. Esto lo que va a causar estructuras intraoperarticulares y va a tener síntomas, una producción de síntomas que es dolor, o va a haber una combinación de estas. Los movimientos del tobillo son en el eje Y abducción y aducción, en el eje Z pronosupinación, en el eje X flexión extensión. Entendemos por flexión plantar
que se aleja el dorso del pie a la cara anterior de la pierna. La dorsiflexión la entendemos que se aproxima el dorso del pie a la cara anterior de la pierna, lo cual da como resultado en una flexión una amplitud de 20 a 30 grados formando un ángulo agudo. En una extensión la amplitud será de 30 a 50 grados formando un ángulo obtuso, como bien lo remarca Sirius. La flexión tiene una limitante mayor a la extensión. Los movimientos del tobillo también van a estar limitados por los ligamentos y músculos, ya que el ligamento peroneo estragalino anterior se verticaliza y se estira al máximo para evitar la eversión del tobillo. También es un refuerzo de la cápsula anterior del tobillo, mientras que el ligamento interno es un haz que refuerza la estabilidad del tobillo interno e impide el desplazamiento del malleolo. Tanto el ligamento tibio-peroneo anterior como el posterior mantienen la estabilidad de ambas partes distales de la tibia y el peroné, mientras que los músculos en la flexión estarán el tibial posterior, flexor largo de los dedos gemelos, plantar del dedo gordo, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. En la extensión dorsal, el peroneo anterior, el tibial posterior, flexor largo y corto de los dedos. En la pronación tenemos al músculo lateral corto, lateral largo, lateral anterior y al tríceps pectoral. En la supinación tenemos el apoyo del dedo gordo al músculo tibial posterior y al tríceps pectoral, por lo que cualquier lesión en alguno de estos ligamentos o músculos ya mencionados puede ocasionar una patología en la marcha y por ende una limitación del movimiento, como bien lo marca Sirius. Procedimientos. Para adquirir los conocimientos y habilidades necesarias en goniometría, es preciso que el examinador domine las siguientes materias y ensaye los siguientes procedimientos. Para cada una de las articulaciones y movimientos, el examinador debe conocer la posición del paciente, estabilización necesaria, estructura y función de la articulación, topes finales normales, referencias anatómicas óseas y alineación del instrumento de medición. A continuación, explicaremos cada una de ellas. Posición del paciente. La colocación del paciente representa una parte importante de la goniometría, ya que su objeto es lograr mantener las actualizaciones en la posición cero inicial y facilitar la estabilización del segmento proximal articular. La postura influye en el grado de tensión de las estructuras blandas, cápsulas, ligamentos y músculos que rodean la articulación. Las posiciones para las pruebas son las posturas corporales recomendadas para llevar a cabo mediciones goniométricas. Las posturas para las pruebas están estudiadas para colocar la articulación a una posición inicial de 0 grados, permitir el recorrido de la amplitud completa de movimiento, facilitar la estabilización del segmento articular proximal. Cuando no es posible colocar al paciente en la postura para el test debido a limitaciones del entorno o del propio paciente, el examinador deberá utilizar su imaginación para decidir el modo de conseguir la medición del movimiento deseado. Las posturas para las pruebas abarcan una gran variedad de posiciones, como el decúbito supino, decúbito prono, posición sentada y de pie. Estabilización. La estabilización postural puede complementarse con una estabilización manual por parte del examinador. En la mayoría de las determinaciones, el grado de estabilización manual que ejerce el examinador debe ser suficiente para mantener inmóvil el segmento articular proximal durante el movimiento del componente distal. Las técnicas de estabilización del segmento articular proximal y determinación del extremo móvil tope final son básicas en goniometría, por lo que deben aprenderse antes de saber cómo se utiliza el goniómetro. Topes finales normales. En los topes finales normales, el tope final suave, su estructura va a ser la aproximación de partes blandas. En el tope final firme,
va a ser la estructura de estiramiento muscular y estiramiento capsular. En el tope final duro va a ser el contacto hueso con hueso. Alineación. La alineación del goniómetro consiste en la colocación de los brazos del goniómetro en los segmentos proximal y distal de la articulación que va a ser estudiada. Generalmente, el brazo fijo se coloca paralelo al eje longitudinal del segmento proximal de la articulación y el brazo móvil se alinea paralelo al eje longitudinal del segmento distal. Instrumentos de medición. Se utilizan diversos instrumentos para medir los movimientos articulares, desde una cinta métrica hasta los electrogoniómetros. Uno de ellos y el más utilizado es el goniómetro universal, que sirve para medir la posición de una articulación y su movimiento en el contexto clínico. Estos pueden estar fabricados en plástico o en metal, con diversos tamaños y formas, aunque todos presentan el mismo diseño básico, que consta de un cuerpo y dos prolongaciones delgadas denominadas brazos, un brazo fijo y un brazo móvil. El cuerpo tiene forma de transportador de ángulos, ya sea semicircular o circular. El semicircular va de los 0 a 180 y el circular va de los 0 a los 360 grados. Los brazos, que son el brazo fijo, es una parte de la estructura del cuerpo del goniómetro y no se puede desplazar de forma independiente del mismo. En cambio, el brazo móvil se encuentra insertado en el centro del cuerpo a través de un remache que le permite desplazarse libremente sobre el cuerpo. Otro instrumento son los inclinómetros o goniómetros dependientes de la gravedad. Estos no son tan frecuentes como el goniómetro universal. Estos se basan en el efecto de la fuerza de gravedad sobre los indicadores y niveles líquidos para medir la posición articular y el movimiento. Consta de un transportador de ángulos de 360 con un indicador ponderado que pende desde el centro del transportador. Estos goniómetros, este tipo de instrumentos, resultan más caros que los goniómetros universales. Por otro lado, también están los electrogoniómetros. Estos se utilizan principalmente en investigación para obtener mediciones articulares dinámicas. La mayoría consta de dos brazos similares a los del goniómetro universal y los brazos van conectados a un potenciómetro. Tienen un precio muy elevado y su calibración y colocación en el paciente requiere un tiempo considerable para ser adecuadas. Debido a estas desventajas, se utilizan con mayor frecuencia en la investigación. Instrumentos de medición. Se utilizan diversos instrumentos para medir los movimientos articulares, desde una cinta métrica hasta los electrogoniómetros. Uno de ellos y el más utilizado es el goniómetro universal, que sirve para medir la posición de una articulación y su movimiento en el contexto clínico. Estos pueden estar fabricados en plástico o en metal, con diversos tamaños y formas, aunque todos presentan el mismo diseño básico, que consta de un cuerpo y dos prolongaciones delgadas denominadas brazos, un brazo fijo y un brazo móvil. El cuerpo tiene forma de transportador de ángulos, ya sea semicircular o circular. El semicircular va de los 0 a 180 y el circular va de los 0 a los 360 grados. Los brazos, que son el brazo fijo, es una parte de la estructura del cuerpo del goniómetro y no se puede desplazar de forma independiente del mismo. En cambio, el brazo móvil se encuentra insertado en el centro del cuerpo a través de un remache que le permite desplazarse libremente sobre el cuerpo. Otro instrumento son los inclinómetros o goniómetros dependientes de la gravedad. Estos no son tan frecuentes como el goniómetro universal. Estos se basan en el efecto de la fuerza de gravedad sobre los indicadores y niveles líquidos para medir la posición articular y el movimiento. Consta de un transportador de ángulos de 360 con un indicador ponderado que pende desde el centro del transportador. Estos goniómetros, este tipo de instrumentos, resultan más caros que los goniómetros universales.
Por otro lado, también están los electrogoniómetros. Estos se utilizan principalmente en investigación para obtener mediciones articulares dinámicas. La mayoría consta de dos brazos similares a los del goniómetro universal y los brazos van conectados a un potenciómetro. Tienen un precio muy elevado y su calibración y colocación en el paciente requiere un tiempo considerable para ser adecuadas. Debido a estas desventajas, se utilizan con mayor frecuencia en la investigación. Las tablas numéricas se utilizan normalmente para enumerar en una columna central los movimientos de una articulación. Bueno, aquí se presenta como tal el ejemplo de una tabla. En esta tabla se va a explicar cómo va a ser el llenado. Empezamos con el espacio que está situado a la izquierda de la columna central. Esas se reservan para anotar los resultados de medición del lado izquierdo del individuo, y el espacio de la derecha pues va a ser lo mismo para el lado derecho corporal. Las iniciales del examinador y la fecha de la prueba se escriben en la parte superior de la columna. De las columnas, las anotaciones de las sucesivas exploraciones en otras fechas se anotarán en el mismo informe, identificadas con las iniciales del examinador y la fecha correspondiente. Este formato va a facilitar como una comparación entre sucesivas exploraciones y también como una identificación de posibles alteraciones de los movimientos. Así, darle seguimiento a la evolución del paciente tras aplicar los tratamientos de rehabilitación correspondientes.